Muy buenos días a todos. El día de hoy un servidor Francisco Delgadillo estará a cargo de la sesión y el día de hoy veremos el cálculo del aguinaldo 2019. ¿Cuál va a ser el objetivo de la sesión? Al término de la sesión, el participante conocerá el cálculo del aguinaldo de forma manual, así como el proceso que se realiza dentro del sistema de Compaquinóminas. El temario que vamos a estar siguiendo va a ser ver el marco legal, cómo es el cálculo manual del aguinaldo, qué consideraciones debemos de tener para hacer el cálculo del aguinaldo dentro de Compaquinóminas y por último, cómo realizar el cálculo del aguinaldo dentro de Compaquinóminas. Marco legal. Básicamente, el centro del aguinaldo se basa en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a por lo menos 15 días de salario, el cual debe de pagarse antes del 20 de diciembre de cada año correspondiente. Asimismo, estipula que los trabajadores que no hayan cumplido el año de servicios completo, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de la liquidación del aguinaldo, tienen derecho a que se les pague la parte proporcional del tiempo trabajado. Resumiendo, este artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo es: todos los trabajadores tienen derecho a aguinaldo, ¿sale? Por lo menos se les deben de pagar 15 días, que es lo que estipula la ley. Sin embargo, si hay alguna empresa que por prestaciones mayores dé más de los 15 días, es completamente válido. También nos dice que se debe de pagar a más tardar el 20 de diciembre del año correspondiente. Y si algún trabajador entró ya iniciando el año o bien es finiquitado antes de finalizar el año, se le tendrá que dar su parte proporcional de aguinaldo, depende de los días que trabajó. Es básicamente lo que nos dice el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo hacemos el cálculo manual del aguinaldo? Ok, para realizar el cálculo manual del aguinaldo es necesario contar con los siguientes elementos. Primero que nada, días del año que trabajó o que estuvo el empleado desde que entró hasta que se paga el aguinaldo, incidencias que tuvo dentro del año y cuál es su salario o prestación. Vamos a ver cada uno de estos tres puntos. Días del año. Para determinar los días del año se deberá considerar el primer día del ejercicio para trabajadores que laboran todo el año. En caso de haber ingresado posteriormente a esta fecha, se tomará su fecha de alta o reingreso. Entonces, básicamente la fórmula para sacar los días del año va a ser igual a la fecha fin del ejercicio, que en este caso era el 31 de diciembre del 2019, menos la fecha inicio, que será el 1 de enero del 2019, para trabajadores que estaban dados de alta antes del inicio del ejercicio, o bien, si el trabajador entró posterior al inicio del ejercicio, será su fecha de alta o reingreso del ejercicio correspondiente, y el resultado será +1 para que nos dé los días trabajados en el año. Esta básicamente es la fórmula para sacar los días que elaboró cada trabajador en el año de forma consecutiva desde que ingresó hasta el fin del ejercicio. Incidencias del año. Vamos a ver aquí otra parte de la ley, lo que nos dice el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. Y dice: son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. Básicamente, hasta aquí, antes de pasar a los puntos, nos dice que los siguientes puntos que vamos a mencionar son motivos a suspensión o bien sin responsabilidad para el patrón. ¿Y cuáles son estos? La enfermedad contagiosa del trabajador. Por ejemplo, si un trabajador le da sarampión o viruela, lo cual puede contagiar a otros colaboradores, él puede no ir a trabajar. Sin embargo, esos días que él se ausente no contarán como una responsabilidad para el patrón. Entonces podrán descontarse esos días para el cálculo del aguinaldo. También nos dice el punto 2, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Esto significa que es incapacidad general. Si en este caso yo me enfermé de gripa y falto al trabajo y voy al IMSS y me dan incapacidad, esos días que yo no vaya a laborar no van a ser parte del pago del aguinaldo. La prisión preventiva del trabajador seguida de la sentencia absolutoria. En este caso, si por algún motivo me llevan preso, esos días que yo me ausente también a trabajar no contarán para el pago del aguinaldo. Y también si por algún motivo me arrestan,
también no contará para pago del aguinaldo. Hay más elementos, sin embargo aquí el importante es el punto número 2, es que la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no sea riesgo de trabajo no contará para aguinaldo según el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, resaltando, hablando ya de las incidencias que normalmente pasan dentro de la empresa, las incapacidades por enfermedad general, permisos sin goce de sueldo y faltas injustificadas no acumularán para días aguinaldo. Eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, estos se podrán descontar de los días que le tocarán para el pago de aguinaldo. ¿Qué es salario prestación? El salario de prestación depende del salario base de cotización que tenga cada trabajador de la siguiente manera. Si el empleado tiene un salario base de cotización variable, se tomará su salario variable para el cálculo del aguinaldo. Si el empleado tiene un salario base de cotización mixto o fijo, se tomará su salario diario para determinar su aguinaldo correspondiente. Vamos a ver cómo hace el cálculo manual del aguinaldo. La fórmula para hacerlo se divide en distintos pasos y vamos a ir paso a paso para irlo entendiendo. La primera parte de la fórmula es determinar los días trabajados. Para ello serán los días del año menos las incidencias del año. En este caso, los 365 días que fue a trabajar si fue todo el año, menos las incidencias ya sea por enfermedad general, por permiso sin goce de sueldo, ¿vale? O faltas injustificadas. En este caso pone el ejemplo de que si fue a trabajar en teoría todo el año, o sea, su fecha de alta fue antes del 1 de enero, y pues se va a pagar todo el ejercicio, son 365 días menos 12 días que faltó por incapacidades, permiso sin goce de sueldo. Eso nos da que en realidad él trabajó 353 días, fueron los días trabajados correctos. Una vez que tengo esos días, el siguiente paso es sacar qué porcentaje de aguinaldo se le va a pagar. En este caso, si 365 días es mi 100% y necesito saber cuánto es su equivalente a 353 días, lo que se hace es se dividen los días trabajados entre los días naturales del ejercicio. Serían los 353 días efectivos que trabajó entre 365 y ese me va a dar un porcentaje o un factor que vamos a utilizar en el siguiente paso, que en este caso fue de un 96.71%, o bien si lo vemos en valor decimal, 0.9671. Esto significa que no se le va a pagar el 100% de los días de aguinaldo, sino que se le va a pagar un 96.71% de los días de aguinaldo. El siguiente paso es determinar cuántos son los días de pago de aguinaldo. Habíamos dicho que por ley tenía derecho a 15 días mínimos. Pueden ser más dependiendo de las prestaciones de cada empresa. Para determinar cuántos días se le pagarán, sacaremos el porcentaje de aguinaldo, que era el 96.71, en valor fracción, y eso lo multiplicaremos por la prestación de aguinaldo que de la empresa. En este caso toman los de ley, que son los 15 días. Si hacemos la multiplicación, a este trabajador le corresponderán 14.5 días de pago de aguinaldo. El siguiente paso era multiplicarlo por su salario prestación. Entonces son esos 14.5 días, lo multiplicamos por su salario diario, recordando que su salario es fijo o mixto, o bien su salario variable, en dado caso de que su SBC sea variable. En este caso el trabajador es fijo y gana 250 pesos diarios. Entonces multiplicamos los 14.5 días por los 250 pesos diarios que gana el trabajador, y lo que le tocaría para pagarle de aguinaldo serían 3.625 pesos. Así de fácil es el cálculo manual del aguinaldo. Para verificar si nos quedó un poco claro, vamos a hacer una práctica del cálculo manual para estar viendo a detalle cómo se realiza. Cabe resaltar que me voy a ayudar en una cédula de Excel, la cual cuando suba la grabación hoy por la tarde, vendrá la presentación, vendrá la cédula de Excel y vendrá el respaldo que se está utilizando para la sesión del día de hoy. Entonces vamos a verificarlo. Yo diseñé esta cedulita, la cual nos va a servir para hacer el cálculo del aguinaldo. Antes de hacer el cálculo del aguinaldo, necesitamos algunos datos previos para poderlo generar, que son los datos para el aguinaldo. Entonces, necesito yo saber cuándo inicia este ejercicio. En este caso, es 1 de enero del 2019.
¿cuándo termina este ejercicio? 31 de diciembre del 2019. Y básicamente aquí en días del ejercicio saqué una fórmula que es fecha fin del ejercicio menos fecha inicio del ejercicio más 1. Eso me va a dar los días naturales de este ejercicio que estamos trabajando. ¿Vale? Aquí está la fórmula. Fin del ejercicio menos inicio del ejercicio más 1 me va a dar los 365 días de este año completos. Sin embargo, pudiera ser que el trabajador ingresó antes del inicio del ejercicio o bien posterior al inicio del ejercicio, por lo cual los valores que están en color amarillo son datos que tenemos que capturar para empezar a hacer el cálculo. Vamos a suponer que ese trabajador no trabajó todo el ejercicio, sino que él entró a trabajar el 13 de febrero, por ejemplo. Aquí me faltó un 2, se lo pongo. 13 de febrero del 2019. Lo que hice es, en la siguiente celda, que es fecha para aguinaldo, puse una condicionante. En este caso la condicionante es la siguiente. Si G5, que es el inicio del ejercicio, es mayor que la fecha de alta, entonces va a tomar G5, que es el inicio del ejercicio. Significa que el trabajador se dio de alta antes del 1 de enero del 2019. En caso contrario, toma la fecha de alta del trabajador. Eso me garantiza que si yo pongo una fecha anterior al 1 de enero del 2019, por default va a tomar 1 de enero del 2019. Si la fecha de alta es posterior al 1 de enero del 2019, tomará esa fecha de alta o reingreso correspondientemente. Por eso ahorita aquí en automático tomó el 13 de febrero del 2019. Si yo aquí le cambiara la fecha, por ejemplo, al 2 de enero del 2010, la fecha que se autocalcula es 1 de enero del 2019, la fecha que tomará para inicio de aguinaldo. Entonces voy a regresarlo otra vez al 13 de febrero del 2019. Si vemos, tomará 13 de febrero del 2019. Ahora calcula cuántos son los días del año que ha trabajado. Para esta fórmula lo que hice fue tomar la fecha fin del ejercicio, que es 31 de diciembre del 2019, menos la fecha que se calculó para aguinaldo, ya sea 1 de enero del 2019 o bien si entró después, la fecha de alta o reingreso, más 1. Eso me va a dar los días, en teoría, trabajados correctamente por el trabajador, que fueron 322 días en el ejercicio, todavía sin descontar incidencias. Días prestación de aguinaldo, aquí también lo puse en amarillo porque ya quedamos que los días que paga la empresa por ley deben de ser 15, pero hay empresas que pagan más de los 15 días. En este caso aquí le voy a poner 15 para que calcule los de ley correspondientes, los mínimos. Y salario prestación voy a poner aquí este trabajador cuánto gana al día. Voy a ponerle que gana los 250 pesos. En este caso, ya del lado izquierdo, ya se empezó a programar para mencionar o ver el cálculo cómo se realiza. Días del año toma en automático los días del año sin incidencias que trabajó, en este caso, el colaborador. Si yo verifico aquí, estoy direccionándome a la G11 a los días del año sin incidencias que ha elaborado el trabajador. Adicional, yo deberé de poner las incidencias en el año correspondiente. Ya vimos que la Ley Federal del Trabajo nos dice que en qué casos el patrón no es responsable de ciertas circunstancias. Sin embargo, en algunas empresas esto no lo toman y les pagan los días de aguinaldo. Entonces, habrá empresas donde no quitan incidencias, pero habrá empresas que se basan en este fundamento y sí le van a quitar su parte proporcional. ¿De qué? Pues de los días que faltó por permiso sin goce de sueldo, por enfermedad general o bien por faltas injustificadas. En este caso le voy a poner aquí que tuvo 10 faltas injustificadas, lo que me da los días trabajados, ahora sí correctos, que son los días que trabajó en el año menos las incidencias, 312 días. Posteriormente veíamos que la fórmula era dividir esos 312 entre el total de días del ejercicio, ¿vale? Entonces son 312 entre
los días naturales del ejercicio, que son los 365 días. Eso me va a dar un factor de porcentaje, que en este caso viéndolo en decimal sería 0.8547, o viéndolo en porcentaje sería el 85.47% de aguinaldo, es lo que se le va a pagar. El siguiente paso es determinar cuántos días se le van a generar. En este caso es la multiplicación del factor que obtuvimos del porcentaje de aguinaldo por los días de prestación que le están dando de aguinaldo, en este caso 15 días. El resultado nos va a dar el total de días que se le van a pagar de aguinaldo. En lugar de pagarle los 15 mínimo de ley, como no trabajó todo el año y como tuvo faltas injustificadas o por enfermedad general, realmente lo que se le van a pagar son 12.82 días, no los 15. Y ya por último, hacemos la multiplicación de esos 12.82 días por su salario prestación, y lo que me va a dar es el total de aguinaldo a pagar, que en este caso serían los 3.205.48. Así de sencillo es hacer el cálculo manual del aguinaldo. Como ya mencionaba, esta cédula de trabajo se cargará junto con el video y la presentación y el respaldo que utilizaremos más adelante, el día de hoy por la tarde, en los podcasts y tutoriales en la sección de Compact y Nóminas, para que lo puedan tener. De todos modos, ahorita que hagamos los cálculos dentro del sistema, regresaremos a esta cédula para verificar que realmente Compact y Nóminas hace los cálculos de forma correcta. Ok, consideraciones para el aguinaldo en Compact y Nóminas. Antes de hacer el cálculo dentro de Compact y Nóminas, se requiere que se chequen ciertas validaciones o ciertas consideraciones dentro del sistema. La primera es verificar a qué empleado se les calculará el aguinaldo. Y para ello tenemos aquí la base de cotización. Si recordamos, esta base de cotización es muy importante porque dependiendo si es fijo, mixto o variable, será lo que se pagará. En caso de que la base de cotización sea fijo, como en este caso, se tomará el salario diario. En caso de que la base de cotización sea mixto, se tomará el salario diario. En caso de que la base de cotización sea variable, se tomará el SBC parte variable. Hay que tenerlo eso en consideración. Adicional, en la pestaña Cálculos, hay que verificar que todos los empleados tengan marcada la opción Cálculo Aguinaldo, ya que si por algún motivo yo desmarco esta opción de Cálculo Aguinaldo, en este caso no le realizará el cálculo del aguinaldo correspondiente. Esto puede pasar si por algún motivo dentro de la empresa, por castigo o porque ya se le ha pagado a algún trabajador el aguinaldo por adelantado. Yo no deseo que a, por ejemplo, Benito Juárez se le pague el aguinaldo. Yo puedo desmarcar esta casilla y cuando realice el proceso del aguinaldo, a Benito Juárez no se le realizará el cálculo del aguinaldo. Hay que tenerlo esto en consideración, debe de estar marcado para que realice cálculo. 2. Hay que verificar las tablas de prestaciones. Como bien sabremos, dentro de la última versión de Compact y Nóminas se agregaron lo que son las tablas de prestaciones. Eso está en el menú de tablas, tabla de prestaciones, y aquí yo puedo generar n cantidad de tablas según yo lo requiera. Dentro de mi empresa puede ser que a lo mejor a los empleados de confianza se les pague cierta cantidad de días de aguinaldo, a los sindicalizados otra cantidad de días de aguinaldo, a los gerentes otra cantidad de días de aguinaldo, a los directivos otra cantidad de días de aguinaldo. Entonces yo por cada una de estas tablas que yo vaya creando, yo definiré cuántos días de aguinaldo se le pagarán a cada trabajador. En este caso, para la tabla que se generó que se llama confianza, se les puso los 15 días de ley. Sin embargo, yo puedo generar una nueva tabla que sea, por ejemplo, directivo, donde le voy a pagar 30 días de aguinaldo. Puedo generar otra tabla que se llame gerentes, donde yo le puedo poner que los días de aguinaldo que se le van a pagar van a ser 20. Entonces yo puedo generar n cantidad de tablas poniéndole los días de aguinaldo por cada una de estas tablas. Eso me lleva al paso 3. Verificar que las tablas de prestaciones estén bien asignadas a tus trabajadores. Dentro del catálogo de empleados, en generales, tenemos ahí el apartado donde yo le asigno
qué tipo de prestación va a tener. Y en ese desplegable me van a mostrar todas las tablas que yo dé de alta. En este caso únicamente se dan de alta dos tablas, que fue la de confianza y la de sindicalizado. Dependiendo la tabla de prestación que yo le asigne al trabajador, será los días de aguinaldo que le utilizará para realizar el pago correspondiente. Y por último, el paso 4 es verificar qué concepto tiene asignado el proceso de aguinaldo. Para ello, en el catálogo de empresas, que es en el menú de archivo, nuevo empresa, manda a abrir el catálogo de empresas y de ahí me voy a la pestaña opciones. Dentro de la pestaña opciones, aquí en generales me aparecen varios procesos que llega a realizar el sistema, que es por ejemplo concepto de PTU, concepto de aguinaldo, concepto de prima vacacional, etcétera. Aquí me dice por cada proceso qué concepto es el que tomará para realizar el cálculo. Hay que verificar que el concepto de aguinaldo que esté asignado sea el correcto. En este caso, el que trae por omisión el sistema es el 24 aguinaldo. Vamos a hacer la práctica de las consideraciones para el aguinaldo en Compact y nóminas. Para ello, voy a abrir directamente ya el sistema. Ok, está abriendo, tarda poquito, pero ya está ejecutando. Ok, vamos a ver por qué no lo ha abierto todavía el sistema. Ve que está cargando, pero ya tardó algo en abrirlo. Ok, están los procesos. Vamos a esperar un momentito más en lo que termina de cargar el sistema. Ok, en lo que termina de abrir el sistema voy leyendo las preguntas que van saliendo sobre la sesión. Josefina Barrento comenta, la ley no especifica desde cuándo se puede empezar a pagar para que sea considerado aguinaldo. Necesariamente debe ser pagado en diciembre. Si una empresa decide pagarlo el 30 de noviembre, ¿se podría considerar como aguinaldo?
Es correcto, Josefina, en este caso no especifica una fecha inicio, simplemente se especifica la fecha fin, que debe ser antes del 20 de diciembre. Y si es correcto, lo puedes pagar tú en cualquier fecha, nada más considerando lo que vamos a ver un poco más adelante, los exentos. En este caso, grabado y exento para impuestos va a exentar 30 UMAS. Si tú decides pagarlo antes, después o inclusive en varias partes, se puede realizar, sí. Sin embargo, únicamente podrás exentar para el pago de impuestos 30 UMAS correspondientes. Inclusive hay quienes lo pagan desde noviembre para lo que es el Buen Fin, hacen un adelanto del aguinaldo y la otra parte la pagan en diciembre. Sin embargo, no es obligatorio pagarlo hasta diciembre. La única consecuencia que puede haber aquí es que si lo pagas tú, por ejemplo, en noviembre, corres el riesgo de considerar los días posteriores, o sea, todo lo que es diciembre, como días trabajados, cuando puede ser que el trabajador no vaya a laborar, porque le estás adelantando el cálculo. ¿Qué pasa si lo pagas el 30 de noviembre? ¿Cómo vas a considerar los días de diciembre como trabajados, como faltas? Entonces, ese podría ser a lo mejor la posible consecuencia que podríamos tener ahí. Pero sí se podría sin ningún problema. Vamos a ver las demás preguntas. Octavio Loyo dice: buen día, solo para precisar que el pago del aguinaldo debe ser antes del 20, es decir, máximo al 19 de diciembre. Es correcto, inclusive hasta el mismo día 20 podías pagarlo, sin embargo no debe pasar de esa fecha correspondiente. Ok, preguntan que dónde subiré el video. Voy a entrar de forma rápida. Va a ser dentro de mi gestión. Ok, soy distribuidor para entrar a la parte de mi gestión. Nos logueamos en mi gestión. Una vez que ya abre mi gestión, va a estar en la parte de capacitación, del lado izquierdo. Posteriormente podcast y tutoriales. Y aquí en elige vamos a seleccionar Compaquinóminas. Por ejemplo, aquí el último podcast que hay es del 13 de noviembre de este año, donde se dio el ajuste de subsidio al empleo causado. Aquí en esta sección, hoy por la tarde, también va a aparecer la parte del cálculo del aguinaldo en Compaquinóminas, donde podrán descargar todo el material o bien podrán verlo en línea desde YouTube. Cualquiera de las dos opciones es completamente válida. Alejandro Cruz Amezcua pregunta: ¿ya se puede calcular el aguinaldo por partes en el sistema? En este caso, no, Alejandro, tú decides, por ejemplo, cuando es el cálculo del aguinaldo, qué empleados van a calcular y qué empleados no, por medio del catálogo de empleados, como vimos con la marca o la desmarca. Si tú ya calculaste en un periodo el aguinaldo, por ejemplo en noviembre, y lo vuelves a calcular en diciembre, el sistema lo vuelve a calcular otra vez de forma completa. No te permite hacerlo en automático por partes. Si quieres hacerlo por partes, tienes que poner el importe de forma manual. Lo explicamos un poco más adelante cuando lleguemos a la parte de sistema. Ok, son las preguntas que hay ahorita. Ya abrió el sistema. Vamos a continuar con la parte previa del aguinaldo. Hay una disculpa, nada más que mi máquina está un poco saturada y por eso es por lo que está medio lento. Pero pues ya abrió y vamos a continuar.
La empresa que voy a utilizar es la que se llama Procesos de Fin de Año. Ok, abrimos el sistema. Entonces nos mencionaba que hay que checar 4 elementos previos al cálculo del aguinaldo. Primero es en el catálogo de empleados. Tengo que verificar qué base de cotización tienen mis trabajadores. Obviamente, como estamos cargando a SUA la información constantemente, pues obviamente ese dato debe estar correcto. Sin embargo, pues se recomienda darle una verificación. En este caso, por ejemplo, Vicente Guerrero tiene una base de cotización variable, lo cual haría que leyera para el cálculo del aguinaldo estos 49.18. María Hernández tiene un mixto, lo cual haría que leyera estos 500 del salario diario y no leyera el SBC parte variable, únicamente el salario diario. Javier Mina tiene fijo, lo cual haría que leyera su salario diario. Benito Juárez tiene fijo, leería los 230 de su salario diario. Y José Morelos tiene mixto, lo cual haría que también leyera su salario diario. Ese es el paso número 1, junto con la pestaña cálculos para ver si se les va a calcular o no el aguinaldo. Hay que recordar que esta opción debe estar marcada. Por ejemplo, José Morelos la tiene, Benito la tiene, Javier Mina lo tiene, María Espinosa lo tiene, pero Vicente Guerrero no lo tiene, ya que por a lo mejor algún acuerdo, en algún momento Vicente Guerrero tuvo algún problema y se le pagó por adelantado únicamente a Vicente Guerrero el aguinaldo, con lo cual se desmarca ahorita para evitar que cuando yo corra el proceso se le vuelva a calcular el aguinaldo correspondiente. Entonces ese es el paso número 1. El paso número 2 era verificar las tablas de prestaciones. Para ello, en el menú de tablas de prestaciones, aquí es donde yo defino las prestaciones que va a tener cada uno de mis trabajadores. Vamos por un momento en lo que abre las tablas. Ok. Por omisión vienen 2 tablas de tipo de prestaciones, lo que es confianza y sindicalizados. Ambas tablas, si las verificamos, vienen exactamente iguales con las prestaciones de ley, que son los días de vacaciones de ley, la prima vacacional de ley, los días de aguinaldo de ley.
Sin embargo, yo puedo modificarlos o bien crear nuevas tablas. Por ejemplo, voy a crear una nueva tabla, que esta va a ser para los directivos, donde a los directivos les vamos a pagar 30 días de aguinaldo. Ahí está. Voy a guardar la tabla. Y ya tengo también mi tabla de directivos. Y así yo puedo generar n cantidad de tablas. Cada tabla con sus días de aguinaldo correspondiente. Por ejemplo, confianza 15 días. Directivos 30 días. Sindicalizados 15 días. Poder de alta gerentes con 20 días, etc. Hay que recordar que de ley son por lo menos 15 días hablando de aguinaldo. Una vez que ya tengo mis tablas, el tercer paso a verificar es nuevamente en el catálogo de empleados. Voy a validar cada uno de mis empleados qué tipo de prestación tiene. Por ejemplo, Vicente Guerreros tiene la tabla de sindicalizado, María Hernández la de sindicalizado, Javier Mina sindicalizado, Benito Juárez sindicalizado y José Morelos sindicalizado. Lo que voy a hacer es a Benito Juárez, voy a decir que él es un directivo y le voy a cambiar su tabla de tipo de prestación a la que dimos de alta de directivos para que a él le toquen 30 días de aguinaldo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque cuando yo hago un cambio de tablas, me manda este mensaje. Al cambiar el tipo de prestación, pudiera afectar el salario base de cotización parte fija. Se recomienda revisarlo y, de ser necesario, actualizar el importe. Aceptamos. ¿Eso a qué se refiere? Que como ya tiene más días de aguinaldo o menos días de prestaciones, dependiendo de lo que se modificó en la tabla, puede afectar a este SBC parte fija. Obviamente se tendría que correr el proceso de modificación de salarios variables parte fija variable correspondientemente. ¿Sale? Por el momento simplemente voy a guardar y listo. Cuarto paso a validar es en el catálogo de empresas que está en el menú de archivo nuevo empresa. Teniendo seleccionada mi empresa de procesos de fin de año en la pestaña opciones, aquí voy a verificar el proceso del aguinaldo, qué concepto tiene asignado. En este caso está correcto, es el 24 aguinaldo. Se puede utilizar otro sí, siempre y cuando esté bien configurado el concepto con las claves agrupadoras y fórmulas correspondientes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, de preferencia dejar que trae por omisión el sistema, que es el percepción 24 aguinaldo. Una vez que ya están validados esos 4 puntos, ahora sí podemos pasar al cálculo del aguinaldo. Vamos a ver la parte teórica del cálculo del aguinaldo. Para realizar el cálculo del aguinaldo, el primer paso es ingresar al menú Procesos, Aguinaldos. Una vez que entro aquí, me va a mandar a correr un proceso, que es el que está ahorita en pantalla, donde me va a pedir primero que nada los datos de configuración para el proceso del aguinaldo. Básicamente me solicita qué periodo es el que voy a trabajar. Si estoy yo dentro de un periodo, por omisión lo va a asignar y no me va a permitir cambiarlo. Si estoy en un periodo extraordinario, yo podré agregar los periodos a los que les deseo calcular. Llámese quincenal, semanal, mensual, catorcenal, etc. Por default me va a calcular los días naturales de ese ejercicio y me lo va a asignar en días. Sin embargo, yo lo puedo modificar manualmente por si deseara que fueran otros días del ejercicio correspondiente. También podré agregar qué incidencias quiero que se descuenten. Hace rato en la teoría mencionaba que las incidencias que son, por ejemplo, permisos sin goce de sueldo, enfermedad general, entre otras, no aplican para aguinaldo. Sin embargo, la empresa puede decir que por prestación de la empresa, como son superiores a las de la ley, no van a descontar incidencias.
por lo cual el sistema de compaquinóminas por omisión no te toma incidencias para descontar en el aguinaldo. Tendrás que agregarlas en el botón agregar que está marcando actualmente para seleccionar qué tipo de incidencias se van a descontar. Llámense incidencias, permisos sin goce de sueldo, faltas injustificadas o bien enfermedad general. Otra cosa importante es, como mencionábamos, el cálculo del aguinaldo debe de hacerse a más tardar el 20 de diciembre. Pero ¿qué pasa del 21 al 31? Son 10 días que no sabemos si el trabajador los va a laborar o no los va a laborar. Lamentablemente en ley no hablan nada al respecto de estos días extras. ¿Qué va a pasar del 21 al 31? La empresa los considerará como trabajados o no trabajados. Ya esto será decisión de cada empresa si agrega o no esos días como laborados. Por omisión del sistema viene marcada la opción de considerar días restantes del año como trabajados. Entonces, del 21 al 31 te los considera como trabajados. Sin embargo, si tú los desmarcas, te va a descontar esos 11 días correspondientes. Y por último, te pide qué tipo de cálculo de impuesto va a realizar. En este caso, como es una percepción anual, tú puedes optar por ejecutarlo con el artículo 176, que anteriormente era el 142, lamentablemente en el sistema se sigue llamando 142, pero en caso de optar por el 176, en este caso puede hacerse con ese cálculo de impuesto especial únicamente para este concepto, o bien se puede utilizar el artículo 96, que es el cálculo del impuesto normal. La diferencia es que si yo aplico el artículo 142, únicamente de la parte grabada del puro aguinaldo se calculará un impuesto independiente. Si selecciono aplicar artículo 96 por periodo, lo que se hace es la parte grabada se suma a las demás percepciones del periodo, como es sueldo, séptimo día, horas extras, etc. Y en base a esos ingresos se hace el cálculo del impuesto, lo cual puede llegar a elevarlo demasiado. Aquí ya será consideración de cada empresa cuál de los cálculos de impuesto realiza. Cabe resaltar que independientemente del cálculo que se genere, al momento de hacer el cierre anual, ahí será el ajuste del impuesto correspondiente. En dado caso si se retuvo de más o bien se retuvo de menos, será el ajuste en el cálculo anual. Cabe resaltar que si lo estoy realizando el aguinaldo en un periodo extraordinario, únicamente me dejará utilizar el artículo 142, ya que al tratarse un periodo especial de un solo día, no se puede hacer un cálculo de impuesto por periodo, ya que no hay un periodo en cuestión, es un solo día correspondiente. Una vez que ya marco estas opciones, en la parte siguiente se agregan los conceptos que se van a calcular. Si selecciono 142, me agrega la percepción 24 aguinaldo con la deducción 43. Y si agrego la del artículo 96, me agrega la percepción 24 aguinaldo y el impuesto normal que se calcula periodo tras periodo. Ahorita lo vemos en la práctica del sistema. Procesas, una vez que procesas te arroja la bitácora y lo que va a hacer es darte un previo de los días de aguinaldo que se le van a asignar a cada trabajador dependiendo de los días trabajados. En este caso, por ejemplo, aquí le toman los días de aguinaldo, 15 días de pago de aguinaldo a cada trabajador. Una vez que yo verifico que los días de aguinaldo que les va a asignar son los correctos, pasaría a darle en el botón calcular para que genere el importe del aguinaldo. Una vez que lo de calcular, me genera el importe del aguinaldo de cada trabajador, que básicamente era la multiplicación de los días de aguinaldo por su salario o prestación. Y ese ya será el resultado del aguinaldo. Ya por último, cierro la ventana y si voy y checo dentro del sistema, en la prenómina, ya se ven reflejados tanto el valor del aguinaldo como el importe del aguinaldo correspondiente. Asimismo, si entro al sobrerecibo, podré verificar el importe del aguinaldo correspondiente que se calculó por medio del proceso. Entonces vamos a hacer la parte en el sistema para verificar cómo se realiza el cálculo del aguinaldo. Es muy sencillo, básicamente voy a abrir la prenómina,
Voy a calcular la prenómina previo al aguinaldo para verificar los importes de cada trabajador. Y ahora iré al menú de procesos, aguinaldo. Y aquí, como yo ya estaba dentro de un periodo quincenal, se fijan, ya me pone aquí el quincenal y me determina los días del ejercicio, días naturales. Verifica cuándo es el primer periodo, en qué fecha inicia, en este caso 1 de enero del 2019, cuándo termina, 31 de diciembre del 2019, y el sistema calcula los días naturales que han transcurrido en ese periodo del año, que son 365. Se fijan, aquí no me deja agregar más porque lo hice ya estando dentro del periodo quincenal. Si yo lo hubiera hecho dentro de un periodo extraordinario, me permitiría agregar más periodos en caso de que los tenga, semanal, catorcenal, mensual, etc. Incidencias. Decíamos que por omisión el sistema no toma ninguna incidencia. Tú tendrás que agregarlas ya que el sistema, aparte de traerlas de por omisión, te permite dar de alta tus propias incidencias. Entonces tú aquí agregarás qué incidencias deseamos descontar a los trabajadores. Por ejemplo, accidente de trabajo no, porque aquí sí es parte de la empresa, sí hubo una responsabilidad de la empresa. Accidente de trayecto no, porque también es un trayecto a la empresa, no debería de haber. Pero por ejemplo, enfermedad general o accidente fuera del trabajo, aquí ya vimos lo que nos dice la ley federal del trabajo, que se puede ausentar a las obligaciones del patrón. Entonces, esto lo vamos a marcar. Voy a marcar también las faltas injustificadas y los permisos sin goce de sueldo, ya que estos tres no pasarán a ser parte de las obligaciones del patrón, para que las descuente. Posteriormente yo le diré si deseo considerar los días que restan del año como trabajados. Hay que recordar que, por ejemplo, a lo mejor yo ahorita estoy haciendo el cálculo del aguinaldo y estamos a 4 de diciembre. ¿Qué pasa con todos los días que restan del ejercicio? ¿Se los considero como trabajados, como no trabajados? Entonces, marcando esta opción, es como puedo considerarlos o no. Por omisión viene marcada para que considere los días restantes como trabajados. Sin embargo, aquí la ley pues no nos habla nada al respecto de eso. Posteriormente, ¿qué cálculo de impuesto voy a hacer? Como estoy en el periodo quincenal, me permite seleccionar entre el artículo 142 y el artículo 96. Si yo estuviera en un periodo extraordinario, aquí vendría marcado ya artículo 142 y vendría en un color gris, donde ya no me permitiría cambiarlo. Dependiendo el impuesto que voy a trabajar, son los conceptos que se irán a calcular. Por ejemplo, si voy a hacerlo en base al 142, me calcula el aguinaldo más el ISR 142. Pero si lo hago con el 96, me va a calcular, aparte del aguinaldo, el ISR 49, el subsidio del empleo 39, el subsidio del empleo acreditado 32 y el ISR antes del subsidio del empleo 41. Entonces, esto ya lo hace el sistema en automático, no tengo que ir a cambiar acumulados, no tengo que ir a cambiar nada en el concepto, sino que el mismo proceso ya viene programado para realizarlo de esta forma. Una vez que ya determiné los valores, le doy en el botón procesar, lo cual me va a llevar a la pestaña resultados. Si verificamos aquí, a Benito Juárez le pone que le va a pagar 30 días de aguinaldo, porque a Benito Juárez le asignamos la tabla que era de los gerentes o directivos, donde le pusimos que le íbamos a pagar 30 días. Por eso en este caso sacó los 30 correspondientes. Si verificamos, a los demás les puso 15 días porque no tienen incidencias en el ejercicio. Hasta este punto yo todavía puedo detener el proceso. Decir, ¿sabes qué? Espérame, algo anda mal. Puedo cerrar y no pasa nada. Si yo viera que ya todo está bien, puedo dar en el botón calcular y va a generar los importes. Solo hay que tener en cuenta que cuando yo le dé calcular, pues ya no hay un proceso de reversión. Ahorita vamos a ver cómo se pudiera revertir, pero no necesariamente quedaría correcto, ¿sale? Ahorita lo vemos. Entonces, una vez que ya determiné los días, yo puedo inclusive hasta editarlos aquí. Si sabes que
A María Hernández no le tocaban 15. Yo determiné que como el sistema de nóminas lo adquirí a mediados de año, antes de esa fecha había tenido faltas o permisos sin goce de sueldo. Entonces yo aquí inclusive puedo modificar los importes según yo corresponda para los días trabajados, independientemente de lo que me haya calculado el sistema. Una vez que ya verifico que todo está correcto, puedo darle aquí en el botón calcular y ya me va a generar cuánto es el importe de aguinaldo que se le va a pagar a cada trabajador. ¿Vale? Hacia la derecha me pone como un poco de detalle de cómo llegó a sus valores. Me pone cuántos fueron los días trabajados, cuántos días restaban para finalizar el año, que le pusimos que los tomaba como trabajados, entonces hace la suma. 349 más los 16 restantes, 365. Si hubieran incidencias, le restaría esas incidencias, me pone qué tal la que está leyendo para saber cuántos días de aguinaldo les va a pagar y en base a eso me hace el cálculo del aguinaldo multiplicándolo por los días prestaciones o el salario prestación que tiene cada uno de mis trabajadores. Una vez que cierro, me regresa la prenómina y si yo aquí agrego la prenómina el concepto del aguinaldo, que es el 24, ahí estaba agregado, puedo ver aquí el valor y el importe. Si vemos, a Vicente Guerrero no le calculó el aguinaldo porque, si recordamos, en el catálogo de empleados tenía desmarcada la opción de cálculo aguinaldo. Voy a ir. Vicente Guerrero, cálculos, está desmarcado, cálculo aguinaldo, por lo cual él ya no lo considera para generarle aguinaldo en este periodo. Con esta opción puedo marcarlo, desmarcarlo según sea el caso, si en algún momento ya se le ha pagado previo su aguinaldo correspondiente. Otra cosa importante a verificar, por ejemplo, voy a abrir Benito Juárez. Mando a abrir su sobre recibo. Y aquí están los 30 días de aguinaldo con su importe correspondiente. Si yo le doy doble clic para verificar sus grabados exentos, podemos ver que aquí una parte exenta de 2534.7. Esa base exenta se debe a que la ley del ISR nos menciona que el aguinaldo podrá exentar un máximo al año de 30 UMAS. Si voy y verifico la tabla de los UMAS, para 2019 es de 84.49. Voy a sacar la calculadora. Y son los 84.49 por 30. Me da los 2534.7 de exentos. Si por algún motivo el trabajador ganó menos de 2534.7 de aguinaldo, pues no pagará impuestos. Si ganó mayor a 2534.7, únicamente pagará impuestos por la diferencia, sin contar los 2534.7 de los 30 o más exentos. Y para verificar si lo hizo de forma correcta, vamos a verificar, por ejemplo, a María Hernández. María Hernández tiene un sueldo diario de 500 pesos y se le están pagando un 14.5 correspondiente. Vamos a ver cómo podemos llegar a ese importe según nuestra cédula de Excel. Entonces su salario de prestación es de 500 pesos. Su fecha de alta fue primero en el 2017.
Ok. Si hubiera trabajado todos los días, ¿sale? Hubiera ganado 7,500 pesos de aguinaldo. Sin embargo, si vemos por acá, no está ganando los 7,500, está ganando 7,250. ¿Por qué? Porque no tuvo derecho a los 15 días de aguinaldo. Si recordamos, yo le modifiqué manualmente en el cálculo para decirle, ¿sabes qué? No le quiero pagar los 15 días, le quiero pagar únicamente 14,5. Significa que en este caso yo le estuve descontando incidencias. Fue un alrededor de... creo que era de 12. Ahí está. Fueron 12 incidencias, 12 faltas las que tuvo. Yo se las conté de forma manual porque utilizó el sistema de nóminas posterior a las incidencias que había tomado este empleado. Entonces, si tuvo 12 faltas, se le descuentan y da, en este caso, los 14,5 con fracciones adicionales, que daría los 7,253 pesos. Los 2,750 pesos, que son ahí 3 pesos por la variación de los decimales. Pero básicamente así es como se calcularía el aguinaldo dentro del sistema. Si por algún motivo lo hice de forma incorrecta, no puedes hacerlo a menos de que recupere un respaldo. Sin embargo, si yo quisiera borrar los importes y los valores, lo que puedo hacer es ponerlos dentro de la prenómina, como es en este caso aquí veo el valor del aguinaldo y el importe del aguinaldo, y con la opción clic derecho, darle en el botón borrar valores, para que me borre todos los valores de la columna correspondiente, tanto de valor como de importe. Una vez que los borro, puedo volver a calcular mi periodo. Y ya no considerará ni el valor del aguinaldo ni el importe del aguinaldo. Fíjense, me aparece aquí el aguinaldo, ni me aparece el artículo 142. Aquí aparece, pero si vemos el valor resultante, pues es cero. No hay nada que lo mande llamar en este caso o generar importes del artículo 142. Si deseamos hacerlo en un periodo extraordinario también se puede realizar. La diferencia es, o la recomendación es, si la empresa paga la quincena o la semana, o sea, su sueldo normal, su periodo normal, lo paga junto con el aguinaldo, o sea, les hace un solo depósito, se recomienda hacer el aguinaldo dentro de su periodo normal de nómina. Si va a realizar dos pagos al trabajador, uno por su periodo normal de nómina y otro por el aguinaldo, se recomienda generar un periodo extraordinario para que se generen los dos XML por los dos pagos que se están haciendo. En este caso, para generarlo en un periodo extraordinario, es en el menú de archivo, selección, periodos, periodo extraordinario. Me solicita la fecha del periodo extraordinario, que en este caso voy a ponerle que va a ser el 15 de diciembre del 2019. O bien la fecha de cuando se vaya a pagar el aguinaldo. Abro la prenómina. Me aparecen los empleados. No van a tener cálculos porque en este periodo extraordinario no hay cálculos que realizar. Es un periodo especial donde yo le voy a decir que voy a hacer el proceso del aguinaldo correspondiente. Entonces aquí si se fijan ya no me pone por default el periodo, yo tengo que agregarlo. Selecciono el quincenal. Me pone los días naturales del ejercicio. Selecciono las incidencias a descontar. Si deseo considerar uno de los días posteriores como trabajados. Y si verificamos aquí el impuesto no me deja cambiarlo. Me da por omisión el 142, ya que es un periodo de un solo día, es especial. En este caso proceso. Y ya de aquí en antes todo lo mismo. Yo puedo modificar manualmente los días, independientemente de lo que me haya calculado el sistema. Calculo para que me genere el importe del aguinaldo.
me genera el importe otra vez de los 7,250, cierro, y si verifico ya cualquier sobrerecibo, ya voy a tener los importes correspondientes. En este caso, por ejemplo, el de María Hernández, que es el que estamos analizando hace ratito. Aquí veo los 7,250. Puedo ver cuánto fue su parte grabada y su parte exenta, que recordamos como máximo exento son los 30 UMAS. Y su cálculo del impuesto artículo 142 correspondiente. En este caso, aun cuando gana 7,250, va a pagar un impuesto por la diferencia de los 30 UMAS, que son 1,000 pesos, y su pago neto de aguinaldo es de 6,242.80. Y esta sería la forma en que se hace el cálculo del aguinaldo. Vamos a ver si hay preguntas correspondientes sobre el tema que vimos el día de hoy antes de finalizar la sesión. Ok, Javier Grajales pregunta: en el proceso de aguinaldo para periodos semanales calcula 364 días. ¿Cómo se tendrá que corregir esa parte para que calcule 365, ya que al realizar el cambio manual no toma los 365 días? Ok, Javier, en este caso es correcto que muchas veces no tome como días naturales los 365. Voy a poner el ejemplo. Supongamos que es un periodo semanal. Es más, lo voy a dar de alta ahorita. No venía a la parte de catálogos, tipos de periodo. Voy a darle uno nuevo, que va a ser el semanal. Solo que yo tengo que mencionarle cuándo inicia mi semana. Y para esto me voy a ir a enero 2019. Ok, ¿mi semana empieza el martes? No necesariamente. ¿Por qué? Porque en este caso los periodos semanales abarcan días de la semana, no días calendario. Entonces, muy probablemente esta semana va a marcar del 31 de diciembre del 2018 al domingo 6 de enero. Entonces voy a ponerle como inicio 31 de diciembre del 2019. Perdón, del 2018. ¿Vale? Para que en base a eso calcule las 54 semanas de trabajo. Días del periodo van a ser 7. Días de pago van a ser 7 o 6, dependiendo si lo vamos a poner séptimos días. Voy a poner los 7, que no haya séptimos. Pero de trabajo que vamos a empezar en el 1. Posición de los séptimos días no lo voy a poner séptimos días. Voy a dejarlo así. Voy a guardar. Entonces aquí viene la pregunta. Me voy a ir al catálogo de periodos. Y si recordamos, el aguinaldo normalmente es del ejercicio, que es del 1 de enero al 31 de diciembre. Sin embargo, para este caso semanal, ¿a partir de cuándo lo hago? ¿Del 31 de diciembre o del 1 de enero? En este caso lo más correcto es que se haga el 31 de diciembre, porque el ejercicio de mis periodos semanales abarcan a partir del 31 de diciembre y terminan el 30 de diciembre del 2019. Empieza el 31 de diciembre del 2018 y termina el 29 de diciembre del 2019. Significa que no necesariamente hay 365 días, que es como en este caso donde tú ves 364. Es correcto, lo que va a hacer el sistema es tomarte esos 364 como un 100%, como el equivalente a los 15 días. Y ya dependiendo de las faltas que tenga, le va a bajar su parte proporcional. Significa que aunque no sean 365, como este periodo tiene 364 días, sí lo va a calcular bien, pero la base meta o el máximo es 364, tomándolo como que si Francisco Delgadillo trabaja los 364 días, le va a pagar 15 días de aguinaldo.
Si Francisco Delgadillo trabajó únicamente 363 días, le va a bajar el equivalente proporcional de un día a sus 15 días de pago. En este caso se le estarían pagando 14.90 días de aguinaldo. Entonces es correcto en este caso que lo genere de esta forma el sistema, porque tu ejercicio no necesariamente inició el 1 de enero y no necesariamente terminó el 31 de diciembre. Ok, Alejandro Cruz pregunta, ¿considerar días restantes del año como trabajados? ¿Te refieres a considerados como trabajados todos los días desde el 20 de diciembre en adelante? Es correcto. Se marca en este caso como trabajados, ya que al momento de pagar el aguinaldo, no sabes si los va a elaborar o no. La empresa puede estar en su derecho de decir se los pago o no se los pago. Lo más correcto moralmente es que se los pagaran. Laura Hernández pregunta, ¿podría el sistema de manera automática descontar el aguinaldo las faltas de los días restantes? Así es, desmarcando la opción de considerar días restantes como pagados. Si recordamos cuando me vine acá al proceso del aguinaldo, si yo quiero que los días restantes no se los considere para el cálculo, desmarco esta opción. Y a los días restantes después del día de pago que está haciendo, no se le pagarán al trabajador. Ok, Fabián Antonio Cárdenas pregunta, ¿cómo se refleja en el sobrerecibo el cálculo del aguinaldo cuando no desea utilizar el artículo 142? Vamos a verlo. Me voy a regresar otra vez a mi periodo normal de nómina, que es el quincenal. Voy a correr aquí el proceso del aguinaldo. Bueno, ahí no lo cambié, déjenme, ahorita me regreso, lo cierro para que no aplique otra vez proceso aguinaldo. Le voy a decir que voy a utilizar el artículo 96, que es el impuesto normal del periodo. Proceso. Calculo. Voy a abrir, por ejemplo, a María Hernández, que es la que hemos estado analizando. Como ahorita ya no le desconta los días, le está pagando los 7,500. Sin embargo, si revisamos del lado derecho, ya no tiene el artículo 142. Tiene los conceptos normales de impuestos, que son el 32, el 41, el 39 y el 49. Lo único que hizo es aumentarle la parte grabada, si recordamos, de sueldo. Tiene una parte grabada que es el total, los 7,500. Del premio de eficiencia, está grabando los 1,000 pesos. Y lo que hace es a esos 8,500 que llevo de grabados, le suma la parte grabada del aguinaldo. Le sumaría los 4,965 pesos. Entonces, sobre la base gravable de estos tres elementos, haría el cálculo del impuesto, lo cual puede ocasionar que dentro de las tablas de ISR mensuales caiga en un registro más arriba de la tabla y termine pagando un impuesto mayor. Entonces la recomendación es hacerlo con el 142, pero se pudiera hacer también con el impuesto normal, que es el de por periodo. Obviamente en esos 2,270 pesos ya va incluido el impuesto del sueldo, del premio de eficiencia y del aguinaldo correspondiente. Ok, Alejandro Cruz pregunta, si se llega a pagar el aguinaldo en dos partes, ¿el sistema para el segundo pago ya no considera el tope de UMAS? Es correcto, en automático el sistema lleva un acumulado. Si tú hiciste un cálculo del aguinaldo y sobrepasó el tope de los UMAS, ya tomó la parte exenta. Si tú haces un segundo cálculo posterior, ya no te va a exentar los 30 UMAS, ya que la exención es 30 UMAS en todo el ejercicio. En este caso, si lo ejecutas varias veces, nada más la primera vez te va a exentar los 30 UMAS, los cálculos posteriores ya no te exentará 30 UMAS. Laura Hernández pregunta, supongamos que ya pagaste el aguinaldo, pero en los días restantes hay falta del trabajador.
¿Cómo le puedo ajustar el aguinaldo pagado? Pues ya quisiera meterle en este caso ya consideración, ya que la ley no te habla nada al respecto. Puedes ponerle como un descuento de aguinaldo, o sea, generar tu propio concepto de descuento y pues irle descontando esa parte. Aunque pues realmente, si falta un día, la parte proporcional de aguinaldo que le descontaría pues sería un punto uno del día, sería mínimo. Entonces muchas empresas lo toman como pagados, ya que lo vean como una parte de prestación de la empresa. Ok, pues aparentemente son todas las preguntas del día de hoy. Entonces hoy por la tarde, aproximadamente a las 5 de la tarde, ya estará cargada la sesión con su video en YouTube y todo el material que vimos, tanto la base de datos, la presentación y el archivo de Excel para que ustedes puedan hacer un cálculo manual en caso de que algún usuario no le calcule correctamente su aguinaldo en el sistema, puedan validarlo contra un cálculo manual y checar por qué motivo no lo calcula de forma correcta. O bien, si en alguna empresa deben hacer los cálculos manuales y cargarlos de forma tecleada o escrita al sistema, pues también puede servirles esta pequeña cédula. Entonces sería todo por mi parte. Los esperamos aquí los siguientes miércoles para las siguientes sesiones web. Que tengan un excelente día. Hasta luego.